Bienvenidos, hermanas y hermanos de nuestro programa de formación con Carisma Vicentino. Estamos felices de poder tener esta jornada con la licenciada Guillermina y de poder compartir con ustedes esta reflexión que de seguro va a ser de mucho provecho para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual y humano, para nuestro crecimiento también en cuanto a lo que es la fe y poder defender nuestra fe. Y le damos gracias a Dios por el don de la vida, el regalo que nos hace de haber sido tocado en lo más profundo de nuestros corazones a través de la llamada de nuestro Salvador Jesús. Gracias, Señor, por el día y también por todos estos hermanos y hermanas que hoy quieren compartir su fe y que estamos alegres, aunque distantes, pero estamos alegres, contentos de tener hermanos de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Costa Rica, de El Salvador, y si se me escapa algún otro país, pues que me disculpen, pero estamos felices de tenerlos a todos. Y también contar con la presencia de personas de nuestro país, de Darién, Coclé, Veraguas, Colón, Chiriquí, pues, y todo la gama de estudiantes que ahora forma parte de este programa y que ha crecido con este programa. Señor, te agradecemos en esta tarde por tu bondad y por todos y cada uno de nuestros hermanos que hoy se hace presente para escuchar la voz del Señor a través de nuestra hermana Guillermina. Bendice a nuestra hermana Guillermina y bendice también a todos nosotros que vamos a escuchar su compartir. Bendice a cada uno y cada una de nuestros hermanos y hermanas que forma parte de este programa de formación y que han abierto sus oídos a la palabra de Dios y quieren crecer. Bendícenos, Señor, y llénanos de sabiduría, de la luz de tu Santo Espíritu para entender, proclamar y compartir tu palabra. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Padre Secundino. El Padre Secundino es sacerdote vicentino y, por supuesto, un comprometido con este programa de formación nuestro que con mucho cariño, pues, desde Panamá nosotros hemos organizado. Nosotros tenemos un gran amigo, el licenciado Juan Guillermo. Él es el administrador de la librería San Pablo aquí en Panamá y él pues quiere dirigirnos unas palabras. Le agradecemos mucho su presencia con nosotros, licenciado. El micrófono es suyo. Gracias, padre. Muy buenas tardes. Buenas tardes a los padres que nos acompañan. Marjorie, muy amable por esta cordial invitación, por este espacio y dada la importancia que nosotros desde la Sociedad San Pablo le hemos dado a este programa tan interesante que ustedes vienen llevando adelante desde ya hace mucho tiempo, y a esta iniciativa, pues qué mejor que sentirnos también involucrados y pues poder estar aquí acompañándoles en estos momentos. Pues bien, a todas las personas que nos están viendo y que interactúan con nosotros. Desde la editorial San Pablo, ya el padre me ha presentado, yo estoy a cargo acá de la administración, la dirección de la librería San Pablo en Panamá y la representación también de la editorial. Y no solamente desde Panamá, sino también transmitirles que la Sociedad de San Pablo como congregación religiosa al servicio de la Iglesia, desde Colombia están muy enterados de estas iniciativas y también de la contribución que nosotros podamos dar para que esta labor pastoral siga creciendo y nosotros pues de una u otra forma nos sintamos parte de ella, aportando desde nuestra forma de evangelizar, desde nuestros contenidos que ya pues aquí en Panamá, para citar el pan de la palabra, bastante conocido, que muchas personas pues lo tienen y que es un instrumento pues de evangelización, pues desde allí también nosotros queremos aportar. Yo les quiero enseñar, pues para nosotros esto nos hace muy felices haber realizado proyecticos como fue este separador.
para nosotros, para nuestra misión, esto es muy diciente y nos sentimos comprometidos con la labor integral dentro de Panamá y fuera de Panamá. Y este es un momento importante para reiterar todo nuestro apoyo, todo nuestro compromiso con el centro de formación y con todas las iniciativas, siempre disponibles desde las librerías, desde nuestra forma de hacer apostolado, a ir adelante con lo que se necesite y pues estar facilitando lo que desde nuestros contenidos editoriales pues así se requiere. Muchas gracias, licenciado, y a Marjorie. Ahorita vamos a pasarle la palabra a la licenciada Carmita de Lourdes, ya nos saludó hace poco, pero ella está en la unidad educativa San Vicente de Paúl en Riobamba. Allá tenemos un grupo de estudiantes grandecitos. Ella nos va a dirigir la palabra. A ver, Carmita. Muy buenas tardes. Soy una laica comprometida, vicentina de corazón. Vivo en Ecuador, en el corazón de la patria, en una provincia llamada Chimborazo, ciudad Riobamba. Muchísimas gracias a Dios, primero por habernos permitido ratificar el compromiso vicentino. Ha sido una oportunidad con este curso de conocer, de motivarnos, de incrementar más el corazón hacia los pobres, hacia las personas que necesitan de nuestra ayuda, tanto a nivel de institución, a nivel familiar y también a nivel de comunidad. Que Dios les siga bendiciendo a ustedes esa labor, que nos permitan enriquecernos y tener la oportunidad de profundizar este tipo de conocimientos, de ayuda. Ya digo, ha sido una experiencia muy linda, ya que ustedes nos han permitido ratificar el compromiso de ser vicentinos de corazón y acción. Somos un grupo numeroso que estamos, se podría decir, aprovechando las temáticas que ustedes lo van socializando y lo más interesante, llevándolo a la práctica. Que Dios los bendiga y que sigan invitándonos a este tipo de espacios que nos permiten enriquecernos y apoyándonos mutuamente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Bien, licenciada, muchas gracias. Buenas tardes. Y allá también en Ecuador, pero ahora por Loja, está Sornila Gómez Ayora. A ella le damos la palabra para que nos salude pues a los estudiantes. Buenas tardes, padre Alcibiades, a los tiempos que le veo, y con todos quienes estamos conectados por esta red social. Realmente envío mi saludo fraterno y estamos muy contentos y agradecidos con ustedes que han sido los organizadores de esta formación vicentina. Creo expresar el sentir de todos mis docentes que al preguntarles están contentos de las clases que reciben. Son muy amenas y muy fáciles de comprender. Gracias por ello y que no sea la primera ni la última vez. Estamos muy contentos. Lo que sí quisiera es que al final de terminar este cursito pudiéramos hacerles un pequeño diplomita de participación con el sello vicentino de allá de Panamá y también acá comunidad educativa, que esto necesitamos como docentes, como evidencias de que ellos se están preparando espiritualmente para seguir trabajando en nuestras instituciones. Así que un abrazo fraterno desde acá de Loja, el sur de la patria. Bravo, muy bien. Bienvenida, Sornila, un placer conocerla aquí. El diploma, si me permite, padre, responderle, eso es ya desde el inicio. Todos van a tener un certificado, bueno, allá va a ser digital, ustedes lo podrán imprimir en el papel que deseen y le pueden adicionar el sello de la institución educativa. Le vamos a dejar un espacio tanto para Loja como para Riobamba, pero para todos va a ser igual. Todos los estudiantes de la formación van a tener su diploma. Los que están en Panamá lo van a tener en físico también.
y se les enviará a cada una de las provincias, lo haremos por flete, como sea, pero se lo hacemos llegar. Y en Ecuador, como es más difícil el flete, pero nos podemos poner de acuerdo, pero sí va a haber el certificado. Y lo más importante para nosotros es saber que están participando de corazón, que lo están haciendo a conciencia y que se están gozando la formación. La verdad, eso es lo más importante para nosotros, porque en el fondo es la vivencia y la cercanía con la palabra de Dios y por supuesto lo que Cristo nos ha enseñado. Eso es lo más importante. Si no pueden enviarnos, podemos ir a Panamá, no hay problema. Bienvenida, hermana, aquí la esperamos. Bien, gracias Marjorie, gracias hermanita. Yo he podido estar en Ecuador para un par de retiros, seguramente pues nos hemos visto allá, ¿no? Ahí, padre, nos hemos conocido. Sí. Muy bien. Ahorita sigue, dentro del plan que tenemos, empezar a conocer un poquito a nuestra amiga Guillermina Castillo. Para los más antiguos estudiantes nuestros, saben que Guillermina estuvo con nosotros en un par de ocasiones cuando hicimos la formación presencial, y ahora ella pues ha aceptado muy gustosamente, en medio de su vida muy ocupada, apartar este rato para nosotros, ¿no? Así que queremos presentarla. Guillermina es una laica, una mujer laica aquí de Panamá, de los grupos claretianos, San Antonio María Claret, y ella tiene una formación en recursos humanos, una licenciatura y un profesorado. También tiene, y es quizá una de las cosas que más nos importa a nosotros en cuanto a formación, es una especialización en teología bíblica en una universidad claretiana de Colombia. Eso la ha capacitado a ella en la cuestión técnica, ¿no?, del conocimiento de la Biblia y la manera de llegarnos a nosotros. Y también una cosa muy importante, que ella se está preparando ahorita para sacar una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas aquí en la Universidad de Panamá, y la felicitamos mucho. Nos encanta eso de que la gente siempre esté preparándose más, y en esa área pues del derecho es muy importante. Guillermina tiene un caminar grande que llamamos caminar bíblico, por todo está en torno a la palabra de Dios, por eso es que ella está aquí con nosotros, ¿no? Por más de 24 años ha estado dando talleres y formación y animación en lectura popular y comunitaria de la Biblia, que todos sabemos es un intento serio de reflexionar la palabra de Dios desde el pueblo y no solamente desde lo intelectual. Y esa experiencia grande ha posibilitado pues que ella pueda llegar a nosotros de maneras más profundas, ¿no? También ha dirigido seminarios de formación bíblica en varias parroquias en Panamá, y en Centroamérica y en Sudamérica, porque hay una red bíblica claretiana que también ella ha dirigido por 12 años, que es a nivel del hemisferio, ¿no? Así que su experiencia en contacto con otras experiencias de formación ha sido muy grande. También ella ha sido coordinadora del programa de formación para jóvenes y adultos migrantes en una parroquia de Los Ángeles, en California, del 2002 al 2004. Es miembro del equipo de animación bíblica claretiana de América Latina y del Caribe, desde 2006 al 2014. Y por supuesto ha dedicado mucho tiempo también a escribir artículos de reflexión bíblica para el Diario Bíblico Claretiano. Y como decimos, ella nos dirigió nuestro primer encuentro bíblico, y ahora... y el segundo también, el segundo, y ahora nos dirige este sexto encuentro bíblico, que es el segundo online, o el segundo virtual, pero en realidad llevamos seis encuentros ya. Así que le vamos a pasar la palabra a Guillermina. Puede encender su micrófono, licenciada, y pues la ponemos aquí frente a la comunidad. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Siempre es agradable compartir con la gente. Y quisiera decir que realmente la formación más grande que yo tengo, considero, es la formación que se ha ido haciendo en el camino, en el trabajo con las comunidades. Y en ese sentido, las comunidades
de todas las parroquias en Chiriquí y en Colón, donde los vicentinos me han invitado, son experiencias que han ido sumando a este caminar por más de 24 años. Así que bueno, decir eso es importante para mí. Es un gusto. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos ustedes que han sacado su tiempo para venir a compartir esta importante formación propuesta para hoy, cómo enfrentaron las primeras comunidades o las comunidades primitivas los conflictos en la comunidad y en el liderazgo. Es un título que nos ubica de una vez, ¿verdad?, a dónde queremos llegar con esto. Bueno, yo siempre digo, bueno, primero decir que para mí hablarle a la gente en un taller bíblico nos va a quedar faltando o nos vamos a quedar debiendo esa cercanía, ¿verdad? Ese contacto directo con la gente. Bueno, la virtualidad no nos permite eso y estamos un poquito manos atadas porque nos gusta siempre hablar con todo, con las manos, con el cuerpo, porque el texto bíblico también tiene que pasar por el cuerpo. Bueno, algo de lo que mencionaba el padre, y siempre insisto en los talleres, es si hay algo de lo que me puedo decir yo que presumo en todo es el ser laica. ¿Por qué? Porque decir que nosotros como laicos hayamos llegado a acceder a una formación que permita que otros laicos vayan sintiendo esa iniciativa de que sí es posible que nos formemos, de que sí es posible acceder a espacios de formación a nivel superior, hay que creer en eso y hay que empujar la carreta hacia allá para que cada vez más hayan laicos y laicas que nos formemos y que facilitemos a otros esas experiencias y nos facilitemos entre unos y otros, ¿verdad? Porque eso se va construyendo en el caminar. Así que bueno, muchísimas gracias y vamos a comenzar. ¿Podemos ya, Marjorie, comenzar con el tema? Empezamos, licenciada. Todo suyo el escenario acá. Gracias. Bueno, como les decía, bueno, ubicarnos, ahora que yo escuchaba las comunidades y cuando nos estábamos haciendo las pruebas de sonido de esta tarde y veía a la gente que se iba presentando, me daba un gusto ver rostros ya conocidos que vienen caminando desde hace años en las formaciones en las que he asistido en Bugaba o en Volcán, incluso en San Andrés y por allá por tantos otros lugares, en Colón, y va mirando uno cuando se presentan, están nuestros hermanos de Ecuador, nuestros hermanos de Perú y toda la gente que está de las provincias aquí representadas y de toda la región tan grande de Chiriquí. Dice uno, hombre, toda esta gente tan diversa representa esto a las comunidades que ahora nos vamos a asomar así en los textos bíblicos a conocer. Si echamos una miradita a los que estamos aquí en esta tarde, somos muy diversos. Cada uno trae una experiencia, cada uno trae una experiencia humana y cristiana. Cada uno trae una experiencia de mirada a ese Dios que se nos presenta, a ese Dios que se nos revela en el día a día. Bueno, eso pasó con las comunidades, con las primeras comunidades cristianas, ¿verdad? Gente que llega con su valija, con su motetito, para ponerlo en común, y ese motetito que tiene, bueno, tiene valores, pero también tiene antivalores o tiene situaciones que a lo mejor no caen bien en la comunidad y que luego van a crear conflictos. Tiene gente de diferentes edades, tiene gente con diferentes modos de mirar el mundo y de mirar la cosa religiosa, la cosa de Dios, lo divino. Entonces, eso va a hacer que en las primeras comunidades cristianas surja ese choque, ¿verdad? En esa búsqueda del Dios que se revela a través de los textos o de la experiencia de las primeras comunidades cristianas. Bueno, entonces decimos, el ser humano, partir pues que en nuestras comunidades convergen múltiples experiencias humanas. Esas experiencias llegan a las parroquias, llegan a las comunidades, llegan a los grupos. ¿Para qué? Para enriquecernos. Entonces, eso es importante, tener ese enfoque. Cuando la gente viene a las comunidades,
esa experiencia que trae, por más humilde que sea, por más diferente que sea de usted, esa persona tiene algo para enriquecer y hay que entonces encontrar, ¿verdad? Porque esa experiencia está allí para ser compartida y va haciendo que esto sea realmente comunidades vivas. Bien, para quienes hemos sido llamados a vivir esa experiencia pues de fe, tenemos que tener en cuenta que nuestro único modelo, el modelo por excelencia, ayer, hoy y siempre va a ser Jesús. Ahí no hay otro. Esa práctica de Jesús y esa vivencia comunitaria nos las transmiten los textos bíblicos, nos las transmiten esta experiencia de los primeros cristianos, la experiencia de los evangelios. ¿Sí? Tener siempre presente nuestro único modelo, el modelo por excelencia, por decirlo así, es Jesús. Bien, entonces, en esos textos bíblicos que le he propuesto en el material que ya le han compartido y le compartirán, he colocado algunos textos bíblicos que van a enriquecer esto que queremos compartir, esa experiencia de personas y de comunidades que son válidas para nuestro caminar hoy, para seguir animando, para seguir contagiando esa fuerza que da el vivir animados desde nuestro hacer misionero. Para nuestra reflexión, yo he propuesto mirar los textos en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y mirar el Evangelio de Mateo. Vamos a mirar, a echar una miradita a qué pasó allí. ¿Por qué? Porque Hechos de los Apóstoles es un referente importante para nosotros. Allí decimos pues que el Espíritu Santo es el protagonista, ¿verdad? En esa comunidad apostólica que los apóstoles pues como herederos y continuadores de la misión de Jesús van a llegar a construir. Eso tuvo signos muy presentes, ¿verdad? Curaron enfermos, anunciaron la llegada del reino, lo mismo que Jesús le había advertido, ¿verdad? Y predicar que ese Jesús seguía vivo, ¿dónde? Allí en las comunidades. En el Evangelio de Mateo, entonces veremos cómo es el mismo Jesús, a través de los textos que nos va a colocar el evangelista Mateo, el que va colocando esa hoja de ruta para quienes quieran sumarse a la práctica de Jesús o al proyecto, ¿verdad?, inaugurado por Jesús. Es importante señalar que los evangelios son esa experiencia misma de Jesús que captaron los evangelistas, que la captaron en los textos, pero después de que ya antes la había vivido la comunidad de fe, ya de que después antes la había experimentado en carne propia las comunidades que fueron transmitiendo esto y guardándolo en la tradición como un tesoro, ¿verdad? Se comentaba en sus reuniones, en sus comunidades y finalmente ves un evangelista el que va a poner por escrito esa recopilación de aquellas cosas que consideró en su momento como las más importantes. Bien, entonces vamos a inspirarnos pues en estas experiencias comunitarias para despuntar en el tema, sabiendo que es el Espíritu el que le da sentido a esto. Y bueno, con esta vamos a mirar los textos que nos va proponiendo la primera comunidad de discípulos. Sabemos que esa pluralidad muy parecida a la que esta tarde nos encontramos aquí, ¿verdad? Esa pluralidad de la primera comunidad cristiana es un modelo muy interesante para mirar. Desde la comunidad de discípulos de Jesús hasta la comunidad del evangelista Juan o de la comunidad juánica, como llamamos, pasando por los modelos de comunidad presentados en los evangelios sinópticos y en la literatura paulina, percibimos que no hay un único modelo de comunidad, sino que hay una pluralidad, hay una pluralidad, un número multiplicado de experiencias humanas que se van conjugando y que están presentes en los textos. Ahorita vamos a mirar cómo esto fue incidiendo en el caminar. Esta experiencia vivida por las comunidades se vio impactada por esas diversas expresiones según las épocas y el contexto propio, ¿verdad? Esos años
primero fueron difíciles para las comunidades cristianas. Esos primeros años de la evangelización fueron bonitos y de mucha riqueza, pero también hubo, ustedes saben, ¿verdad? Persecución, hubo choques entre judíos, paganos y la comunidad cristiana, tratando por ahí de hacer lo suyo y de ir sembrando la semillita. No fue fácil. Entonces, ese carácter diverso de las comunidades cristianas, en primer lugar, con respecto a las comunidades judías y paganas, revelan un acentuado carácter propuesto muy diverso. Desde que vemos, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, que hay en los textos nos relata la presencia de gente rica como gente pobre. Hay libres, hay esclavos, hay personas con buena preparación cultural, hay personas incultas, hay personas de capas sociales privilegiadas que exponen al servicio de la comunidad sus bienes, que en algún momento va a haber un choque, ahí lo veremos en Hechos 5. Hay gente, bueno, que sigue el movimiento que está llevando los discípulos. Hay hombres y mujeres que se van siguiendo, muy importante, hay hombres y mujeres que se van sumando a ese liderazgo de las comunidades. Importante también, hay gente casada, hay matrimonios que se ofrecen para la causa, y también hay gente célibe, ¿verdad?, que decide hacer de eso su estilo de vida. Y estos coexisten pues dentro de esta gran realidad diversa que estoy transmitiéndole. Los creyentes del grupo social medio y medio alto serían ciertamente una minoría, pero la minoría era cualificada. Hay un grupo de gente que arrastra a los demás miembros de la comunidad. Eran además estos los interlocutores privilegiados para Pablo. Ellos le prestaban la casa. Muchas veces vamos a ver en los textos que él se hospeda en casa de ellos. Así, por ejemplo, Onésimo, por ejemplo, en Colosas se albergaba a la comunidad y la ayudaba generosamente. Aquila y Priscila comercializaban telas y pusieron su casa de Corinto, y dice los textos que la de Efeso a disposición de Pablo. Lidia en Filipos comercializaba con tejidos de púrpura. Albergó al apóstol y al primer grupo comunitario de la ciudad. Por otra parte, las comunidades también contaban pues con esa presencia importante de esclavos, y eso está reflejado en Corintios, primer libro de los Corintios. Bueno, entonces no era fácil. ¿Cómo vamos a creer que iba a ser fácil toda esta convivencia? Para nada, ¿verdad? Por algún lado le iba a salir algo, ¿verdad? Allí que iba a entrar ya la controversia, o que no iba a caer bien o no iba a ser visto. Esto lo vamos a ver. Por eso cuando leemos los textos bíblicos vemos, y siempre es ese intento, ¿verdad?, de que el texto lo leemos hoy de la Biblia, pero eso nos lleva a la realidad. Cuando les voy enumerando estas situaciones, ustedes se pueden ir imaginando en sus comunidades cómo son de diversas, ¿verdad? La gente que llega a su grupo de formación, a este grupo, cómo son de diversas las personas que estamos aquí reunidas. Y esa es la riqueza, ¿verdad? Entonces no era fácil esa convivencia. Vamos a ver los conflictos entonces en el libro de los Hechos. Entonces, partir del contexto del texto, siempre insistimos nosotros en la formación bíblica, que es importante tomar en cuenta el contexto donde se desarrolla el texto. En el caso de Hechos de los Apóstoles es Lucas, el médico sirio que cita a Pablo y que acompañó a Pablo en su viaje a Roma. Lucas escribió el Evangelio conjuntamente con los Hechos de los Apóstoles, que primitivamente formaban, sabemos, una obra única, ¿verdad? Ese libro era uno solo, y luego, bueno, tenemos pues esa riqueza del Evangelio de Lucas, y en otro libro las experiencias vividas por el Hecho de los Apóstoles. Lucas no es testigo presencial de lo que narra en su Evangelio, pero sí de lo que narra en los Hechos de los Apóstoles. En Lucas, en Roma, se encontró con Pedro y fue testigo de la evangelización de los apóstoles en la área urbana. Y es el único de los 4 evangelistas
que no es judío. Por eso vamos a ver que él se detiene a hacer algunas aclaraciones. Utiliza como sus destinatarios en el libro son cristianos provenientes del paganismo, griegos y romanos, por eso el idioma que utiliza es griego. Él no era judío y no presta mucha atención que, por ejemplo, a temas de la ley de Moisés, como sí lo hará Mateo y el Evangelio de Marcos. Pero sí lo hace, importante como mujer siempre rescatar esto, ¿no? Que sí entra Lucas a ver el tema de las mujeres, ¿no? En el capítulo 7 es donde presenta a la mujer pecadora, en el capítulo 8 las mujeres que siguen a Jesús, por allá en el 8:40 también hay otras sanación, y en el capítulo 21 la ofrenda de la viuda. Son textos donde él desarrolla o realza esa influencia de las mujeres en esa presencia de las mujeres en la comunidad. Bien, vamos a ir a ver los textos. Le había, creo, avisado Marjorie que tuviesen allí en mano la Biblia, ¿no es así? Exacto. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 15. Vamos a los textos. El libro de Hechos de los Apóstoles, por favor, se ubican en su Biblia, el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, el famoso Concilio de Jerusalén. Hechos, capítulo 15, dice, algunos, en el versículo primero, algunos que habían llegado de Judea, enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podrían salvarse. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, de modo que se decidió que Pablo y Bernabé con algunos más acudieran entonces a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y con los ancianos. Esto es lo que va a dar origen a este famoso concilio, ¿verdad?, de Jerusalén. Allí yo le soy franca, bueno, como biblista, no dejo, y les comento, me erizaba yo volviendo a leer estos textos cuando preparaba. Yo siempre soy convencida de que el texto se hace vida en nosotros, y siempre digo en los talleres bíblicos que nosotros tenemos que dejar, cuando leemos el texto, dejar que el texto se ubique dentro del cuerpo. Hay un lugarcito allí donde el texto se ubica y el texto nos hace sentir. Cuando yo estaba leyendo este capítulo 15, me palpitaba y recordaba cuando los apóstoles en Emaús decían, no sentían ardir el corazón. Bueno, a mí siempre me arde el corazón cuando voy a los textos. Y este texto de Hechos 15, cuando ellos están conversándole a la gente que están apegados a este rito de que si hay que circuncidarse o no, cuando ellos hablan, cuando Pablo y Bernabé le hablan a las comunidades, en el versículo 7 dice, luego de una agitada discusión, se levantó Pedro y les dijo, hermanos, ustedes saben que desde el principio me eligió Dios entre ustedes para que por mi medio los paganos escucharan la buena noticia y creyeran. Y viene aquí lo que le digo que me llamó mucho la atención. Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba, mostrándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Cuando yo leía eso, yo decía, ¿cómo se sentiría la gente que estaba siendo mirada mal en la comunidad cuando Pedro les dice esto? Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba. ¿Por qué? Porque a veces hace falta oír, óyeme, ese Dios que me ama a mí,
a ti ya te aceptó, ya tú eres parte de la comunidad. Para ello no necesitas estar circuncidado o no, porque ya Dios te aceptó. ¿Cómo se sentiría ellos, la gente que escuchó este discurso, cuando escucha que Pedro le pronuncia estas palabras? Y luego el versículo 9 dice, él no hizo ninguna distinción entre unos y otros y los purificó por medio de la fe. ¿Por qué ahora ustedes tientan a Dios imponiendo al cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos sido capaces de soportar? Textos como estos nos tienen que resonar a nosotros. Nosotros que estamos en las comunidades, ahora que miremos el texto para hacerlo. Un momento, Guillermina, que se te fue el audio. Por favor. Gracias. Cuando sí, nosotros hayamos utilizado esos criterios que en vez de abrir puertas, lo que hacen es cerrar puertas a las comunidades. Como la palabra de Dios se hace vida, es importante. A veces nosotros imponemos a los compañeros dentro de la comunidad de fe o dentro de los grupos de formación cargas muy pesadas. A veces cerramos la puerta. Yo siempre, pues ustedes los que me conocen saben, uno, ¿verdad? Esas experiencias vividas, y es lo que alimenta y dice uno, hace vida a la palabra, como situaciones de la vida cotidiana retoma esto, ¿verdad? Yo recuerdo este muchacho de la parroquia hace muchos años que yo me lo encontré en la calle y le dije, hombre, Gustavo, ya no te he vuelto a ver en la iglesia. Y él me dice, lo que pasa es que yo sé que Dios no está bien conmigo por las cosas que yo hago. Y yo le dije, pero no por eso Dios ha dejado de amarte. Y él me volvió a mirar y dije, claro, Dios, por las cosas que tú hagas, Dios no deja de ser Dios, y Dios es un Padre amoroso. Dios no te deja de amar por eso. A la semana siguiente Gustavo estaba en la iglesia. Entonces, ¿qué hubiese hecho yo si cuando le dijera, oye, sí, tienes que cambiar, no puedes seguir así? Bueno, sí, eso él lo va a entender en el caminar, pero yo no puedo cerrarle la puerta con un ritualismo o con una situación que él lo descubra en el caminar. No seré yo un impedimento para eso. No pondré un yugo pesado en la espalda de Gustavo, si no hubiera regresado y lo hubiéramos perdido, ¿verdad? Y como quiera por ahí anda. Entonces, él también en el versículo 28, eso lo cuento a manera de anécdota, dice, sigue diciendo el texto, es decisión del Espíritu Santo y nuestro no imponerles ninguna carga más que estas cosas indispensables. Y luego le va diciendo, absténganse de tal y tal y tal. ¿Cómo se sentirían ellos cuando los predicadores le anunciaban esto? Es decir, como yo siento que era como irle quitando un peso de encima, ¿verdad? Bueno, en el texto de Hechos 5, del 1 al 10, también nos narra cómo Ananías y Zafira usaban y manipulaban la comunidad mintiendo y engañando, y por eso la comunidad los considera como muertos para la vida. Recuerdan que ellos habían vendido un terreno, ¿verdad? Y cuando vinieron donde ellos a decirle, bueno, viene Pedro, les dice, ¿por qué ustedes dejaron que Satanás se adueñara de ustedes? Estoy hablando del capítulo 5 de Hechos. Mentiste al Espíritu Santo quedándote con parte del precio del campo. ¿No podías conservarlo? O si lo vendías, ¿por qué no podías quedarte con el precio? ¿Qué te movió a proceder así? No has mentido a los hombres, le dice, has mentido a Dios. Y dice que, bueno, lo que pasa, ahora más tarde cae uno y luego cae el otro, ¿verdad? Cae Ananías muerto.
esto simboliza lo que no es que haya caído muerto literalmente, sino que para la comunidad caen como, quedan excluidos de la comunidad por esa manera de proceder, ¿no? Engañando a la comunidad. El capítulo 6 de Hechos también nos presenta las quejas de los cristianos helenistas, que vienen del paganismo, ¿verdad?, contra los cristianos hebreos por la falta de atención y la asistencia a sus viudas. Es posible que había en el fondo también un viejo tema de pertenencia a las regiones distintas. Recordemos que, esta experiencia del pueblo de Israel se construyó en muchos años y hubo mucha gente que salió del pueblo de Israel y que se quedó fuera, pero que luego fueron regresando o que allá fueron siendo evangelizados y los helenistas eran judíos nacidos en el extranjero y chocaban con los de Jerusalén. Dado esto, se convoca a esa reunión, ¿verdad?, para ampliar y compartir el trabajo de los ministerios. Luego el capítulo 15 y del 37 al 40 hay desavenencias entre los mismos apóstoles. Los mismos apóstoles tuvieron choque, ¿verdad? Cuando Pablo y Bernabé se separan porque uno no quiere que el otro lleve a Marcos. Y la solución es buscarse otros compañeros, no para seguir, ¿verdad?, multiplicando la misión. Entonces, si hubo conflictos entre las comunidades, por supuesto que la iba a haber. Personalidades distintas, modos de evangelización distintas. Los que estamos aquí sabemos que en los grupos, en las comunidades de fe, un estilo lo tiene la gente del coro, otro estilo lo tiene la gente de ministros de la Eucaristía, otro lo tiene el delegado de la palabra. Tienen estilos diferentes y no siempre van a concordar. La cosa es siempre recordar cuál es el referente, qué es lo que nos mueve a ellos y a nosotros el estar aquí en la comunidad de fe. En el caso, por ejemplo, de Pedro, en su apostolado, su predicación en Jerusalén, él es jefe de la cabeza visible de la iglesia y cuando por persecución salen los helenistas, como el diácono Felipe, él también sale para confirmar los nuevos cristianos y dar ese apoyo a los misioneros. Así tiene Pedro nuevos contactos y rebasa su círculo de ambiente y se va, ¿verdad?, a otras tierras. En Jope, Pedro medita y hace oración y se plantea el problema de la ley de lo puro y de lo impuro y busca respuestas, caminos. Poco a poco va pasando de la duda a la certeza. Cuando hay conflictos en la comunidad, buscamos un espacio para encontrarnos con nosotros y Dios en la oración. En el capítulo 10, por ejemplo, Pedro acepta a Cornelio, que era un pagano, y entra en su casa y le anuncia el evangelio. Y le dice que está abierto universalmente para todos los hombres. Y el Espíritu Santo en ese primer Pentecostés para los paganos abre la puerta y confirma esa entrada. La iglesia los bautiza y entran a formar parte de la comunidad. Ahí está en el capítulo 10 del 44 al 48. Inmediatamente los conservadores apegados a la ley antigua y a las tradiciones van a reprocharle a Pedro su acción. Capítulo 11. Capítulo 11 del libro de Hechos. Dice, cuando Pedro subió a Jerusalén, los judíos convertidos discutían, dice el versículo 2 del capítulo 11. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los discípulos convertidos discutían con él, diciendo que había entrado en casa de incircuncisos y que había comido con ellos. Pedro les contó detalladamente lo sucedido. Esa forma en que él no se impone, ¿verdad? Pedro demuestra mucha humildad y sin autoritarismo explica los hechos. Él explica a la comunidad, es que yo estaba orando en Jaffa cuando tuve una visión y un éxtasis y allí en ese momento me fue revelando y fui haciendo lo que la voz me fue indicando. Y él, a pesar de que es cabeza de la iglesia, en ese momento demuestra esa humildad y sin que sea un despliegue de autoritarismo, se deja cuestionar por las personas, pero
a la vez da explicaciones desde su propia conciencia. Él no quiere oponerse a Dios, quiere continuar la práctica de Jesús, siendo fiel ¿a quién? Al Espíritu, como lo revela el texto. Él valora a los testigos que le acompañan en ese proceso y lleva el problema a la comunidad y se somete a la comunidad. Le da un lugar a Santiago, jefe de la iglesia en Jerusalén. La solución de este conflicto lleva a Pedro y a las comunidades a realizar el concilio verbal, que es la que les hablaba en un momento. Vamos a ver un sinnúmero de situaciones en Hechos. Ahí, bueno, también vamos a ver cómo se vería afectada la comunidad con el martirio de Santiago en el capítulo 12. Todas esas cosas van impactando a las comunidades. La evangelización no fue fácil, hubo choques. ¿Cómo fue entonces para el evangelista Mateo? Y veo que me quedan por allí unos 15 minutos, más o menos. Sí, un poquitito más, sí. Un poquito más. Vamos a pasar 18, a Mateo, porque 18 de todas formas este material está presentado más extensamente en lo que se les mandó ya a través del equipo a todos ustedes. El Evangelio de Mateo, tener la premisa de que Mateo se ubica en la segunda generación cristiana. Vimos Hechos y los conflictos, algunos de los conflictos mencionados en Hechos, vamos a ver los conflictos en Mateo. Recordar esto que digo, tener en cuenta el contexto del texto. Esta obra del evangelista Mateo nos presenta las comunidades a las cuales Mateo dirige su evangelio. Aproximadamente hablamos que fue en el año 60, 70, entre ese preámbulo casi no hay, siempre les platico esto porque es importante, tener en cuenta el año de composición del texto y saber que no hay un año casi que preciso, siempre se dice uno aproximado. El Evangelio de Mateo fue escrito aproximadamente entre el año 60 y 70 y su redacción final se hace hacia el año 80, probablemente por un discípulo de Mateo, ¿verdad? Los destinatarios más inmediatos del Evangelio de Mateo son los judíos cristianizados. ¿Se acuerdan que hablábamos de Lucas? ¿Para quién escribía Lucas? Bueno, Mateo escribe para los judíos. ¿Por qué nos damos cuenta de eso? Porque Mateo no explica costumbres judías, porque ya sus lectores las sabían. Mateo pone en boca de Jesús algunas consideraciones importantes a tener en cuenta en la vida de las comunidades cristianas. Muy importante. Vamos al Evangelio de Mateo, buscamos en nuestra Biblia Mateo para tenerlo allí por los textos que vamos a ir citando, grosso modo. Por ejemplo, las sanaciones, bueno, habla el versículo 18, el mayor en el reino. ¿Quién dice el evangelista en el capítulo 18 del 1 al 4? Dice, en aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo colocó en medio de ellos y les dijo, les aseguro que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que me reciba en mi nombre, el que reciba a uno de estos niños, dice, a mí me recibe. Frente a la cuestión que puede surgir en todo grupo, en nuestros grupos, en las comunidades, grupos humanos, va a haber siempre una tentación de, bueno, ¿quién es el que manda aquí en la comunidad? Después del padre, porque siempre decimos, bueno, hay que pedirle opinión al padre. Sí, es verdad, el padre es el guía, pero también las comunidades tienen esa posibilidad de proponer, ¿verdad? Al padre y decir, bueno, padre, ¿qué vamos a hacer? Y padres como el padre Alcibiades que suman, ¿verdad? Y no que restan. Y que dicen, bueno, podemos hacer esto, pero no le dice, bueno, esto es lo que es. No, se suma. Entonces dice, frente a esta cuestión del liderazgo puede surgir en todo grupo humano aquello de quién es el más importante. Dice usted, bueno, después del padre Alcibiades o después del padre, ¿quién manda aquí? No, ¿qué dice el texto?
Jesús responde tomando como ejemplo un niño. El más importante entre los discípulos es el que se hace pequeño como el niño. Pequeño no de estatura, ni pequeño en la mentalidad infantil de un niño, ni en la ingenuidad. No, no caigamos en eso, sino pequeño frente a Dios y pequeño frente a los demás. El niño en cualquier cultura es esencialmente dependiente. Muy importante esto. En cualquier cultura, el niño es muy importante. El niño es esencialmente dependiente. ¿De quién? De sus padres, de los adultos. ¿Por qué? Porque son los que suplen las necesidades de alimentación, de vivienda, de vestido, para educarse, para sobrevivir. El adulto, en cambio, es más autónomo, ¿verdad? Más libre, y por ello fácilmente autosuficiente. Pero Jesús lo tiene claro, no son los autosuficientes los que pueden acoger el reino, sino solo aquellos que saben que son dependientes, que dependen de otros. Por lo tanto, en manos de Dios, en ellos son los que pueden acoger el reino de Dios en su vida. En la comunidad cristiana, la importancia de esta no la da el estatus social en la iglesia, sino la capacidad o no, ¿verdad?, que se tenga para tener siempre esa dependencia. Yo no soy único en la comunidad, yo tengo que tomar a los otros en cuenta, porque es cierto, puede ser que, ¿cómo no? Hay gente en las comunidades, en todas nuestras comunidades, hay gente que es muy líder y muy chispa para organizar actividades, para organizarte una feria, una actividad, lo hacen todo muy bien, cuidan los detalles, pero eso no quiere decir que ese sea el más importante, ese no quiere decir que ese no sea dependiente, porque ese que es líder va a depender de los otros para organizar que todo quede bien. Ese va a depender de los demás, por sobre todas las cosas va a depender de Dios. Entonces, este ejemplo del Evangelio de Mateo en el capítulo 18 que nos coloca Jesús como esencial, ¿verdad? El que se haga pequeño, ese es el que es el más grande en la comunidad cristiana. El evangelista añade otras sentencias referentes a los niños y a los pequeños. Ahí va de los versículos del 1 al 7 y hasta el 11. Debemos clarificar ante todo que estos dos términos en el presente contexto resultan sinónimos. El término débiles, por ejemplo, en el capítulo muy diferente entre lo que presenta el Evangelio de Mateo y lo que la primera carta a los Corintios va a presentar como débiles. Vayamos a hacer un saltito y lo hago porque me pareció importante este texto del primer libro de los Corintios. Primer libro de Corintios, en el capítulo 8. Primera Corintios, capítulo 8. Por allí había, entre ellos, y se lo cuento así, los primeros versículos van en función de que habían ahí gente que estaba, bueno, teniendo... comiendo lo que no debían o haciendo lo que no debían, y hay un choque por allí, si se puede comer carne sacrificada a los ídolos y todo ese tema. Y allí va a haber una situación en la que el texto le va a decir, no todos poseen el mismo conocimiento, dice el versículo 7. Algunos acostumbrados a la idolatría comen la carne como realmente sacrificada a los ídolos y su conciencia débil se contamina. No es la comida la que nos acerca a Dios. Nada perdemos si no comemos, nada ganamos si comemos, pero tengan cuidado, no sea que esa libertad se convierta en tropiezo para los débiles. Porque si alguien te ve a ti que sabes cómo se debe obrar y te ve sentado a la mesa en un templo pagano, ¿no se animará su conciencia débil a comer carne sacrificada a los ídolos? Y así, por tu conocimiento, se pierde el débil, un hermano por quien Cristo murió. De ese modo, pecando contra los hermanos e hiriendo su conciencia débil,
pecan contra Cristo. Muy importante, cada uno es responsable de los otros. Por ello los hermanos deben corregirse y animarse mutuamente. Se trata de los cristianos que recién se iban incorporando y ellos tenían poca formación en su conciencia cristiana. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a los ritos, a los ídolos. Pero hay que ver qué está transmitiendo el texto, de que, bueno, esta gente que viene llegando, nosotros no podemos presentar una conducta que haga que ellos se pierdan, porque ellos en ese sentido no tienen la conciencia cristiana todavía formada, y si nosotros en nuestra práctica corrompemos eso, dañamos eso, entonces eso será un motivo de reproche para los que, conociendo eso, hacen que otros fallen. Los que son poco formados todavía no han personalizado, no han perfeccionado, no han llegado al núcleo de la fe, pero esa práctica que ellos ven en los hermanos. Pensemos en la gente que viene llegando a nuestras comunidades, gente muy sencilla y nos ve peleando en la entrada de la iglesia, en la entrada de la comunidad. No, que te tocaba a ti, no lo hiciste, tuve yo que llegar primero a limpiar las bancas, tuve yo que primero que llegar a arreglar y no sé qué. Y el que viene llegando dice, no hombre, si yo fui allá y allá lo que hay es pelea, yo no hombre, yo no regreso por allá. Y a veces esa actitud hace que la gente se corra, ¿verdad? O la gente que no está formada y ve que hay críticas y cosas y dice, no hombre, ¿verdad? Y los ahuyentamos en vez de acercarlos, en vez de abrirle la puerta ancha para que entren. La gran tentación en la vida comunitaria consiste en no tenerlos en consideración a esta gente pequeña, y a veces los despreciamos. La postura de Jesús es clara: el que acoge a un niño como a este, mi nombre, me acoge a mí. El que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría, dice el texto, que le ataran una piedra de molino en el cuello y lo arrojaran en el fondo del mar. Ese se identifica por una parte con los miembros más desamparados de la comunidad, y por otra, cada uno es responsable del impacto de su vida sobre los miembros más débiles de la comunidad. Escandalizarles, es decir, darle motivo para no creer o bien para que se echen para atrás, es una gran responsabilidad para cada miembro de nuestra comunidad. Cuidado pues en despreciarlos y no tenerles en cuenta. Hay un caso muy importante en el tema, que es el de la corrección fraterna. En los versículos 8 y 9 dice, constituyen una sentencia referente a ese escándalo, ¿verdad? Que nosotros con nuestra conducta hacemos que la gente cuestione esa práctica. La enseñanza es contundente. Hay que arrancar de raíz el escándalo. Es más importante lo que se consigue que a lo que se renuncia. Más importante entrar en el reino, aunque sea tuerto, cojo y manco, que no entrar. Aunque la persona, borrachito y lo que sea, ahí viene, pero está llegando a la comunidad. No le cerremos la puerta. Ese quiere participar en el grupo, ese quiere venir a la formación, no le cerremos la puerta. A continuación, el evangelista afronta la cuestión del conflicto intracomunitario. En el tema de la corrección fraterna, capítulo 18, dice, si tu hermano peca, la conducta de tu hermano es motivo de escándalo, cada uno de nosotros va a ser responsable. Y el texto va a decir, si tu hermano peca, lo primero que hay que hacer, dice el texto, es hablar con él a solas. Si no te hace caso, conversa con la comunidad. Y ya si no se puede hacer más nada, hay que salvaguardar en la comunidad. Así pues, la vida de la comunidad cristiana a veces toca, y bueno, eso hay que tratarlo también acá. ¿Cómo enfrentan las comunidades cristianas los conflictos? A veces hay situaciones de escándalo que comprometen el proyecto. Yo recuerdo una vez en nuestra formación por allá en Sudamérica, una de las compañeras hablábamos de esto, cómo trabajar
nosotros que estábamos en las escuelas bíblicas en los diferentes países, me refiero al tema de los grupos o equipos bíblicos claretianos, cómo enfrentarnos cuando hay compañeros en los equipos que en vez de sumar, restan. Y es un punto neurálgico. ¿Qué hacer en ese momento? Recuerdo que Adriana Mora, una de nuestras compañeras, decía que a veces toca decirle, vea hermano, decía Adriana, vea hermano, hágase un ratico al lado, decía ella en su buen lenguaje paisa, ¿verdad? Hágase un ratito al lado y tómese su tiempo, porque a veces hacen más daño y hay que salvaguardar el cuerpo, ¿verdad? De la comunidad. El tema de la corrección fraterna es importante hacerlo con tacto, hacerlo con cercanía, con amor, para no rechazar, para no apartar, para no dejar a nadie por fuera. Pero si ya llega el momento en que es imposible, toca decirle, bueno, hermano, hágase un ratito al lado, y eso lo siento cuando ella lo decía con tanto cariño, hágase un ratito al lado y vamos a seguir construyendo, porque bueno, el proyecto tampoco se puede arriesgar. Sugerencias para terminar. Decía, saber relativizar sin perder la convicción. Recuerde que ninguno puede sentirse salvador de su hermano o hermana. El que salva es Cristo. El juzgamiento o la intolerancia matan el espíritu comunitario e impiden el crecimiento y ciegan para encontrar lo más profundo de las personas. Recuerde que cada persona que viene a los grupos viene con una experiencia, y también eso es válido, y también viene buscando una experiencia que nosotros con nuestra cercanía enriquecemos con lo que presentamos en los diferentes grupos como propuesta pastoral a ellos. Otra sugerencia que doy es que saber mantener la firmeza sin perder la ternura y la fraternidad. Esa firmeza que hablamos no significa dureza, ojo, firmeza. La persona debe sentir la cercanía, debe sentir que cuando tú le hablas, hay una intención genuina y noble en ayudarle a crecer como persona, y que tú lo estás captando y tú te acercas con amor y le dices, mira esto, pero no con dureza. Esa firmeza que nace de la fuerza del amor fraterno y que compartimos como proyecto mayor, ¿verdad? Yo les digo, muchas veces en mi vida de laica comprometida, he tenido que volver a mirar y decir, bueno, ay, qué momento tan difícil, qué situación tan dura, pero tengo que retomar por quién yo estoy aquí. Yo estoy aquí por un proyecto mayor, que no se agota en este grupo de gente, que no se agota en la diversidad de caracteres, en este que a veces se torna grosero y tal, pero que es noble, que es buena gente al final. Hay que retomar por qué estamos allí. Muchas veces me ha tocado hacerlo en mi caminar de fe y lo continúo necesitando, ¿verdad? Y ojalá que nunca lo deje perder yo de vista, retomar. ¿Qué es lo que me ha animado a continuar? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué estoy en este proyecto de formación? ¿Qué me hizo llegar aquí? ¿Qué me hizo entrar? Y que eso anime el caminar. ¿Por qué? Porque hay un proyecto mayor que rebasa esta propuesta de formación que ahora llamamos formación vicentina. Hay un proyecto mayor y es la experiencia del reino de Dios que se hace presente, ¿verdad? Para llamarte, para convocarte a la experiencia mayor que es la del reino. Saber caminar y luchar en comunidad. Nadie soporta un conflicto solo. Ojo, hay que tener un grupo de apoyo, participando activamente en nuestros grupos, en nuestras comunidades, es donde nosotros tomamos fuerza para caminar. Y finalmente la evaluación periódica. Hay que revisar cómo estamos manejando los conflictos, esos conflictos que van surgiendo en la marcha y que son necesarios para crecer. Son procesos, ¿verdad?, que viven algunos hermanos. Hay duelos, hay situaciones personales, para que nosotros, por favor, tengamos en cuenta y no juzguemos a la ligera. Esta persona que viene, hoy viene más seria, hoy viene como, bueno, algo le pasó en la casa, a lo mejor tiene una situación personal. Voy a entenderla así. Esto persiste, bueno, le llamo a solas y converso, pero no
delante de los hermanos, no indisponiendo, más bien propiciar esa acogida y esa presencia que se sienta, ¿verdad? Que es el Espíritu el que guía el caminar. Por ahí lo dejo, Marjorie. Excelente, excelente, Guillermina. Bueno, nosotros tenemos una manera de aplaudir y es así como sin hacer ruido. De verdad, muy contentos y bueno, le doy la palabra al padre Alcibiades, que es el que está aquí moderando especialmente acá nuestro encuentro bíblico. Bien, muchas gracias Marjorie y muchas gracias a Guillermina. Ahora vamos a tener un poquito de tiempo más para agradecerle, pero en este momento sabemos que el padre Teodoro entró a la sala para el tema. Le vamos a pedir al padre Teo que encienda su micrófono para que nos salude a la gente, pues nos dé una palabra de aliento en este proyecto que estamos llevando. Padre Teo. Hola, hola, buenas tardes a todos y a todas. Una vez más, muy agradecido por esa participación y ese tesoro rico que ustedes testimonian con esta formación y a la vez con este segundo encuentro bíblico que una vez más con la formadora bíblica Guillermina tenemos una riqueza y una posibilidad de crecer. Creo que esta formación es esa, precisamente una formación que nos lleva a crecer y nos lleva a tener compromiso. Creo que además de los que están registrados en la pantalla, hay otras personas detrás de ustedes, hay otras personas en lista, hay otras personas que tienen este tiempo de crecimiento en fe, en esperanza y servicio. Me anima a saber que todo lo que estamos haciendo y hacen ustedes con este programa a la vez de esta modalidad virtual es ayudarnos precisamente para crecer en el anuncio, crecer en la comunidad, crecer en el apostolado, crecer en el servicio. Y esto es lo que como Vicentino también nosotros tenemos esa vitalidad de permanecer con esa fuerza, con esa energía, con esa capacidad de hacernos parte de la vida de la iglesia, pero también hacernos parte de la vida de apoyo, como decía Guillermina, en cada uno de nuestros ministerios apostolados. Yo creo que una cosa interesante es que ustedes son parte de una formación en historia, en tradición, pero principalmente en compromiso. Han creado un modelo de compromiso, han creado un modelo de iglesia, un modelo de parroquia, un modelo de evangelización. Y esto es lo que nos va a dar la posibilidad de confiar en que este testimonio siempre llegará a superar conflictos, a superar aquellas situaciones que parecen límites, pero que en realidad son momentos especiales para pedir al Espíritu Santo la guía, la luz. Yo les animo y especialmente pues al equipo coordinador de la formación de laico, porque tienen una tarea que anima y que permanece y que ha pasado, como decimos muchas veces, los límites de esta frontera territorial a las fronteras virtuales, al ambiente virtual. Y creo que esa es la ayuda y el gran testimonio. Lo felicito a cada uno de ustedes en sus parroquias, en sus apostolados y en cada uno de sus compromisos. Bendiciones y que Dios les guarda. San Vicente, me imagino que estaría contentísimo y está contento porque la obra de formación no se paraliza. Gracias, Padre Teo. Que Dios te bendiga, Padre Teo. Como hemos dicho, pues es el superior de aquí de la región de la Congregación de la Misión en Panamá. Y le agradecemos pues sus palabras para con nosotros y para con todos los que... Muchas gracias, Padre Teodoro. Muchas gracias. Bien, a continuación, ahorita le pedimos a Guillermina que tome su pluma, su lápiz y anote, porque tenemos 4 de los participantes en este encuentro que van a hacerle una preguntita, un comentario. Van a ser en el orden que sigue. Primero Jorge Segundo Viñán de Riobamba en Ecuador, sabemos que él está en la sala. Va a ser el primero, luego va a entrar Linaica Linet Molinar de Colón, de aquí de Panamá. Luego nuestro amigo y hermano Luis Narciso González, que está con su esposa por ahí. Él va a ser el tercero, y el cuarto Justo Abel Serrano, que es del área de acá de Barú, y también está en la formación, pues ya lleva sus 2-3 años. Les agradecemos mucho.
La dinámica es que ustedes van a hacer una pregunta, esperamos pues lo más concisa posible, con un comentario lo más conciso posible, y luego al final Guillermina comentará a los 4. Así que primero Jorge, segundo Viñán de Riobamba, Ecuador. Sí, muy buenas noches, un saludo cordial, no sé si me escuchan, por favor. Te escuchamos perfectamente. Ya, ok, muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que esto de la formación, gracias a Dios, es una gran bendición para cada uno de nosotros. Reciban un saludo de acá, de Ecuador, Riobamba, de la provincia de Chimborazo. Va la situación en el siguiente punto. Excelente lo que nos acaba de manifestar la licenciada. De verdad, esto nos ayuda, nos alimenta. Esto sí es, como dice la Biblia, no es un bocadillo pues sazonado y balanceado. Hay una situación dentro de lo que es el liderazgo, ¿no? Que se mantiene cuando trabajamos con personas acá, con gente, que de verdad que es súper complicado trabajar con personas, ¿sí? Porque a veces, bueno, en fin. Vamos a la situación. En la primera carta a Timoteo, el capítulo 5, hace referencia a que dice, si vas a exhortar, por ejemplo, a una anciana, dice, no lo hagas así de esa manera, sino trátala como a una mamá. Exhórtale como una mamá, con ese cariño, con ese anhelo. Si vas a exhortar, dice, a una joven, hazlo como a tu hermana, a un joven como a tu hermano, en fin. Mi pregunta es si esto se pudiera aplicar en los grupos que tenemos de pronto, ¿no? Acá, en cada uno de nosotros que los estamos en esa situación. Más bien la pregunta va enfocada a esto. ¿Esto se puede aplicar? Porque a veces, no en el término de una exhortación, como decía la licenciada, ¿no? De pronto de ahuyentarles, de alejarles de las cosas de Dios, sino más bien enfocado a hacerlo con amor, ¿no? Un llamado es más bien a que si de pronto algo no sale como eso, como decía ahí, de pronto esa persona que quiere actuar, que quiere participar, pero no lo hace de una buena manera, más bien que un llamado sería la exhortación así, ¿no? Con cariño, con amor, y como dijo el Señor Jesucristo mismo, no sea que a la vuelta de la esquina nosotros seamos tentados en lo mismo. Esa es mi pregunta. ¿Se podría aplicar esto de 1 Timoteo capítulo 5, el versículo 1 y 2 a esta situación de hacerlo con cariño, con amor? ¿Estaría bien guiado para ponerle ese fundamento bíblico ahí? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profesor. Jorge, me imagino que es profesor. Sí, ahora le vamos a pedir a Linaica, que está en Colón, también que se haga su comentario. Ya Guillermina está anotando para luego. Muy buenas noches a todos. La licenciada Guillermina, un placer escucharla. Fueron muy atinadas todo su comentario. Y puedo creer que entre lo que le voy a preguntar, en lo último comentó cierta de mis dudas, ¿no? Yo quisiera saber, o más bien me hago la pregunta de que si nosotros los cristianos católicos sabemos que el único modelo a seguir es Jesús, ¿por qué se nos es difícil la convivencia, ¿sabe? Enfrentar los conflictos en la comunidad? ¿Por qué sería? ¿Será porque por el mundo de hoy? Esa es mi pregunta. Excelente. Gracias, Linaica. Seguro Guillermina anotó su pregunta. Ahora vamos a pedirle a Luis Narciso y a su esposa. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha, verdad? Sí, Saludos. te escuchamos. Soy Guillermina, gusto de saludarla desde Santiago de Veraguas, Panamá. Mi esposa Daira y yo estamos muy contentos de recibir y aprender de ese conocimiento que usted nos ha compartido, muy interesante para todos, dado que precisamente los conflictos son temas que a diario nos encontramos, no solamente en los hogares, como ya vemos en la comunidad cristiana. La primera comunidad cristiana, en los Hechos de los Apóstoles, como lo venía refiriendo en el capítulo 15, en el versículo 7, Pedro se da cuenta del conflicto de la comunidad y se detiene a pensar que hablar de la misión y hablar de la comunión entendida como el lugar de justicia, el lugar de solidaridad, el lugar de compasión, y por eso gozaban de admiración por la comunión que había. Pero también Pedro estaba preocupado por la misión. Entonces, inclusive Pedro sentía rechazo
su manera de pensar, su manera de creer en esa misión. Mi pregunta es, ¿cree usted que las luchas de ideologías o juzgamientos se sobreponen a lo que verdaderamente es importante en las comunidades cristianas, que es la misión y la comunión? Esa es mi pregunta. Muy bien. Excelente. Gracias, Luis. Lucho. Sí. Y ahora el último, el justo Abel, no el de la Biblia, sino otro que tenemos por acá nosotros. Justo. Gracias, bendiciones, gracias, Padre. Sí, el agradecimiento también a Guillermina, la hermana Guillermina, por este tema tan preciso y tan conciso e interesante que nos ha compartido hoy desde la Biblia, desde su experiencia. Un comentario y una pregunta también, ¿verdad? El hecho de que qué tan responsables somos nosotros de los demás en la iglesia. Eso me dio vuelta cuando se trató pues el tema en Mateo 18, el hecho de que la corrección fraterna debe hacerse efectiva en nosotros para que podamos evitar el hecho de que las personas se sientan excluidas en nuestros grupos. Porque cualquier persona comete un error en un momento dado, una discusión inclusive entre los responsables, entre los celebradores de la palabra, entre los que estamos allí en un momento dado en algún tipo de pastoral. Los demás observan nuestro comportamiento. Entonces la pregunta es interesante escuchar a la hermana Guillermina, ayudándonos a entender qué tan responsables somos nosotros de los demás en la iglesia. ¿Cómo podemos entender que esto es un reto, el hecho de ser humilde, pero que forma parte también de nuestra formación hacia ese concretar el reino de Dios entre nosotros? Gracias. Gracias, Justo. Muchas gracias, Justo. Como dijimos, Justo es del área de Barú. Es profesor de religión, entiendo, ¿no? Que está ejerciendo. Sí. Bien, licenciada Guillermina, le damos la palabra pues para dar una pequeña respuesta a lo que estos cuatro hermanos pues, nos han presentado. Sí, Jorge, sobre el liderazgo, y él decía esa complejidad, ¿verdad? Citando primero a Timoteo 5, donde pide que esa exhortación sea acorde, ¿verdad? Ese es el punto, que sea acorde. Si vas a hablar, habla como si fuera con una señora, habla como si fuera tu madre. Si hablas con esta muchacha, pues como si fuera tu hermana. Sí. ¿Cómo hacer esa? Sí es posible, esa era su pregunta. Sí es posible hacerlo, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo entrar allí? Yo le digo a Jorge y le digo a todos ustedes, cuando nosotros queremos aplicar esto, tenemos que entrar con pies descalzos, como cuando Moisés entró en el Monte Santo, descalzarse. Cuando usted va a ejercer ese liderazgo y esa corrección fraterna hacia algún hermano que en un momento dado no está caminando al ritmo, o que el paso que lleva es diferente al que se quiere, ¿no? Por decirlo de una manera así, yo digo, sí se puede entrar con empatía, se puede entrar sin violentar al otro. Y una cosa muy importante, sin violentar procesos, no nos podemos olvidar que yo, que llevo tantos años caminando en los grupos, no puedo esperar que la respuesta de esta señora que llegó el año pasado a trabajar al grupo sea la misma respuesta que yo tengo. ¿Por qué? Porque hay un proceso. Entonces, ¿se puede hacer esa exhortación? Sí se puede. ¿Cómo? Desde la cercanía, desde la empatía y respetando los procesos que vive la gente. No sé, Jorge, por ahí, ¿sigo con las respuestas? O continúas, Guillermina. Yo pienso excelente, hasta ahí, excelente, muchas gracias. Okay. En la segunda pregunta,
Sí, el único modelo de nosotros es Jesús y es difícil enfrentar porque es parte del crecimiento. No podemos olvidar que se hace difícil enfrentar los conflictos. Siempre los van a haber y no es que no estamos creciendo. A veces los conflictos aparecen para que crezcamos. Es como darle otra lectura diferente a la que generalmente le damos. Miramos desde una perspectiva vertical, pues mirarlo en perspectiva horizontal. ¿Cómo mirar esto desde otro enfoque? A veces toca en la vida diaria también. Si hay algo, por ejemplo, algo que yo no puedo cambiar, entonces ya usted ha hecho todas las formas y dice, bueno, ¿cómo puedo entonces yo cambiar el enfoque, mi manera de ver? A lo mejor esta persona es así y a mí no me parece que esa es la manera correcta de actuar, pero a lo mejor es que yo soy muy rigurosa o soy muy exigente, entonces ¿cómo le aflojo también, verdad? A eso. Es recordar que los cristianos no es que no estemos convencidos de nuestro liderazgo ni de nuestro cristianismo. Lo que pasa es que se hace difícil enfrentar los conflictos porque conflictos siempre vamos a tener. El día que no los tengamos, estamos trabajando con comunidades muertas, porque allí entonces no está aflorando la personalidad que tiene cada uno, la individualidad que tiene cada uno, pues la experiencia, la madurez o la inmadurez, o incluso, diría yo, esa jocosidad en que a veces, ustedes ven que a veces pasan cosas en los grupos y lo que para nosotros puede ser serio, el otro dice, ay, no se preocupen, eso se arregla, hombre. ¿Qué problema tiene eso? Si esto se puede arreglar así. Lo que uno se ha hecho un mar en la cabeza, viene otro y dice, tranquila, vamos a dejar eso así, tú vas a ver que eso se arregla. Entonces, a veces es retomar que los conflictos, no es que tampoco es pensar que siempre tienen que estar los conflictos ahí, no, pero saber que cuando se presenta un conflicto, también ver allí una oportunidad de crecimiento para el grupo. Algo ahí que merece mirarse de cómo eso nos afecta como grupo, pero cómo a la vez de allí sacamos una enseñanza para nosotros. Los conflictos, Pedro habla de esa misión, comunión, y sentía el rechazo. Y sí, le digo al compañero que nos habló, sí había el rechazo porque habían muchos liderazgos, no era solo, y bueno, nosotros recogemos en los textos bíblicos lo que el canon introdujo, bueno, en este, vamos a decir así, en este libro que tenemos, pero recordemos que hay otras experiencias de las primeras comunidades que no están contenidas en este canon y que también nos dejan ver otros liderazgos, como por ejemplo está el Evangelio de Tomás en los Evangelios apócrifos, está el Evangelio de María Magdalena y muchos otros que reflejan que había en las primeras comunidades cristianas diferentes tipos de liderazgo, y esto va a incidir por supuesto en cómo esto afecta o cómo a veces las ideologías se sobreponen a situaciones. Entonces ahí hay que retomar, ¿verdad? ¿Cuál es el hilo conductor de esta comunidad de fe? ¿Cuál es el hilo conductor o la misión y visión del colegio para el que trabajamos? ¿Cuál es el sentido de pertenencia al colegio y a la institución que yo represento? ¿Cuál es el sentido de pertenencia a este grupo en el que me estoy formando? Entonces, conflictos sí, siempre van a aparecer y así como Pedro se sintió rechazado, por seguro Pablo también lo experimentó, lo experimentaron las mujeres entre las primeras comunidades cristianas, a lo mejor estos hombres que se sentían, bueno, los líderes o los, como decimos aquí, cabeza de liderazgo o cabeza principal. Sí, claro, había luchas, ideologías, pero siempre debemos retomar eso que yo les decía. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es el hilo conductor para nosotros? Jesús. Y
en los evangelios, si queremos decir, bueno, ¿cómo actuaría Jesús en esta situación? ¿Cuál es el criterio cristiano para mirar esta situación? Aquí, antes de pasar a la cuarta pregunta, les quiero comentar, a veces el enfoque que nosotros hacemos frente a una situación, yo nunca olvido que yo, y le digo, yo que trabajé en colegio 14 años, un momento dado mi coordinadora académica vino furibunda frente a la directora, la hermana religiosa, nos citó a la dirección y ella sostenía su causa y yo sostenía la mía, ¿no? Entonces yo la dejé hablar y la dejé hablar y la dejé hablar. Todo lo que quiso habló como 35 minutos, estaba furibunda la coordinadora académica. Y la directora me miraba y yo estaba tranquila, yo la dejé hablar. Y entonces cuando la directora le dice a la coordinadora académica, te has hablado de más, o sea, has insultado, has golpeado a Guillermina y Guillermina no te has dicho ni una palabra, pero aquí la alterada es tú, mira cómo estás, hasta la presión se te ha de haber subido, o sea, te va a dar algo porque estás muy mal, estás alterada. Guillermina no se ha inmutado. Y yo le dije, no, tranquila, déjela que saque todo lo malo que siente por dentro, que si eso le hace bien, está bien que lo saque. Entonces, yo hablé muy poco, le dije lo que tenía que decir, precisa, concisa, y le digo yo a mis estudiantes, y conceso, ¿no? Precisa, concisa y conceso. Le dije lo que tenía que decir, lo que yo consideré en el momento que era y tal. Bueno, a la mañana siguiente, la directora, por ahí a las 10 de la mañana, me llama a su oficina y me dice, Guillermina, ven que te quiero decir algo, dígame. Me dice, hoy cuando te vuelvas a encontrar a la coordinadora académica, ay, no le digas nada, salúdala y ya olvídalo de ayer, debe ser que ella se descompensó y tal. Y yo le dije, no, tranquila hermana, yo me la encontré hoy a las 7 de la mañana y la saludé a mil maravillas. ¿Sabe por qué? Porque nada de lo que ella dijo me representa. Eso que ella dijo de mí no soy yo. Y como nada de lo que ella dijo me cae a mí, entonces yo no tengo por qué enojarme con ella. No hay bronca, dirían los mexicanos. Como eso no me afecta, no tiene por qué hacerme enojar. Ya yo la saludé a las 7 de la mañana, muy bien. Y es cierto, yo la había saludado a las 7 de la mañana. Hola, profesora, ¿cómo está? ¿Cómo le va hoy? Buenos días. Y ella se sorprendió tanto de ver mi saludo tan caluroso que yo le aseguro que ella le cambió el enfoque, ¿no? Entonces, a veces toca esto. Frente a situaciones así, y lucha, bueno, saber de que va a haber, y es señal de que debe estar también para nuestro crecimiento cuando surgen los conflictos. La cuarta pregunta, ¿será que qué tan responsables somos nosotros de los demás? Pues yo digo que sí, somos responsables de la corrección fraterna y nosotros tenemos que estar muy claros en esto. La formación que usted tiene, la formación que yo tengo, la formación que tiene cada uno de nosotros, a medida que vamos creciendo en nuestra formación, tenemos que sentir eso, sentir identidad con el proyecto para el cual servimos, con el proyecto en el que nos hemos involucrado. Y ese sentido de pertenencia me tiene que llevar en propiedad a saber que, como yo les decía por ahí, yo no soy la que salva, el que salva es Cristo, pero hermano, ven que te quiero platicar algo, ven y conversemos. A lo mejor yo estoy viendo las cosas diferente, pero bueno, aclarémonos, porque estoy viendo esta situación. Entonces, nosotros nos tenemos que sentir responsables de que hay situaciones en las que yo no puedo quedarme cómodo y de brazos cruzados. Y los que estamos en formación sabemos que muchas veces pararse delante de la hermana directora del colegio o de el que dirige el proyecto de formación o de el párroco y decirle, pero ese momento, padre, no, eso hay que conversarlo más. Eso no se dice tan alegremente, pero ese momentito vamos a conversar. Me ha tocado hacerlo. No queda bien uno porque no es ni para uno, que a uno lo llamen y le digan sus cosas, es difícil. Y más, bueno, somos humanos, entonces sí me tengo que sentir responsable. Muchas veces yo me acerqué a mi párroco
a decirle, mire padre, sentémonos y conversemos, y se lo quiero hacer de acuerdo a la corrección fraterna, con criterio evangélico. El criterio me dice a mí que lo primero que yo tengo que hacer es conversar con usted, y ese es el primer paso. Por favor, no saltemos procesos. El texto y el criterio evangélico dice, si tu hermano está mal, conversa primero con él y no al revés. Primero converso con la comunidad y luego, por último, vengo donde el hermano y le digo lo que a mí no me parece. No, primero converse con él a sola, no público, no golpeado, no golpear. Entonces, ¿me tengo que sentir responsable? Sí me tengo que sentir responsable. Sí debo utilizar la corrección fraterna como una práctica de madurez. La corrección fraterna es una práctica de madurez cristiana y que esa práctica me tiene que dar esa sensibilidad, me tiene que... yo tengo en la práctica que mostrar la cercanía, la sensibilidad hacia el otro, que a lo mejor ni se entera que puede pasar, que hay gente que ni se entera de que está metiendo la pata, que está golpeando a los demás, y a lo mejor es que por el estilo o porque tiene en su familia o en su historia familiar una situación dura, que uno dice, oye, ¿por qué esta persona es así, golpea cuando habla? Y a veces es que no se dan ni cuenta. Entonces, conversándolo, se puede obtener fruto, y eso lleva a que la persona no la rechacemos y no la arrinconemos, sino que la integremos a la comunidad. Bueno, excelente, Guillermina. Yo creo que todos podemos con la manita felicitar a Guillermina. Y bueno, creo que continúo con la agenda, Padre Alcibiades, para que me corresponde a mí intervenir, ¿no? Sí, Marjorie, si te toca a ti, dale. Ah, ok. Tenía Bueno, el micrófono apagado. Así, bueno, para nosotros siempre será un orgullo tener a todos nuestros estudiantes aquí. Habla de 264 conectados, pero hay muchos que en casa hay de a 2, de a 3. Estaba ahorita mirando las cámaras. Y realmente también es un orgullo para nosotros poder haber conocido personas como la licenciada Guillermina, porque realmente tenemos que decir que Guillermina nos iluminó en el primer encuentro bíblico que tuvimos en la historia de la formación de laicos hace 5 años. Y hoy de nuevo estás aquí con nosotros y te agradecemos. Yo quisiera rescatar algo antes de dar el cierre al encuentro bíblico hoy, pero sí quería destacar algo que Guillermina dijo que me quedó aquí, y es que los conflictos no se deben soportar solos. Y es algo que nos ilumina, porque muchas veces estamos nosotros llevando una carga ante ciertas situaciones, pero cuando nosotros hablamos de fraternidad, hablamos de trabajo en equipo, hablamos de iglesia, debemos estar unidos. Pero también viene otro tema, y es algo que el Papa Francisco destaca y que lo vimos en alguna clase, y es que el Papa Francisco decía no hacer grupitos, porque cuando dicen que no soportemos los conflictos solos, no quiere decir que armemos un grupo para atacar el que no piensa igual que yo, o el que no está de acuerdo conmigo. Y yo pienso que quizá ese es uno de las fracturas que tenemos como iglesia, y es que pensamos que hay que estar en algún bando. Y así actuamos en la vida, lamentablemente, en muchas instancias. Entonces, no es la respuesta grupitos. Cuando se dice soportar los conflictos con otras personas, con los que están a mi lado, con los que están caminando con nosotros,
no está hablando de rivalidades, no es de armar una estrategia aquí para ser rival del otro, o armarle el cajón al otro, ¿sí? Porque eso pasa también, sino es que uno puede iluminarse con la visión del otro. Y yo pienso que la formación de laicos ha tenido mucho de eso. Y es que en el camino, o sea, nosotros hemos tenido una experiencia de 9 años, ya estamos, y hemos ido madurando, como dice Guillermina, y nos hemos encontrado con muchas cosas, pero ha sido el caminar juntos y el escuchar la voz de otros que nos ha ayudado a mantenernos, porque si no, no estaríamos hoy aquí. Entonces, Guillermina también habla que, bueno, que hay que corregir con fraternidad. Yo pienso también que hay que intervenir a tiempo cuando hay un conflicto, hay que intervenir a tiempo, pero también hay conflictos que nosotros no podemos ni resolver, ni estamos llamados a pelear, desde mi punto de vista, humildemente, porque también hay personas que tienen temas muy complejos en su vida, en su personalidad, personas que tienen problemas psicológicos, o sea, terribles, y hacen demasiado daño. Y entonces, para mí, en esos casos, la única intervención es que se intervenga, valga la redundancia, a tiempo de poder separar esa persona, como está diciendo Guillermina, y que no destruyan la armonía de una formación o de cualquier grupo que nosotros podamos hacer. Pero yo pienso que, como decía Guillermina, el único que salva es Cristo, y el único que puede llevar esa carga completa es Cristo, y nosotros no estamos obligados también a cargar esas situaciones tan extremadamente complejas que no podemos, o sea, nosotros humanamente no podemos. O sea, cuando una persona enferma, conflictiva extremadamente, que quiere destruir, nosotros no estamos obligados a cargar eso. Espero no estar interpretando lo que dice Guillermina, porque ahorita me sacan del Zoom aquí, me saca el padre Alcibiades. Pero es lo que yo pienso. Entonces, como me quedan 4 minutos, yo veo que ya se conectó también Monseñor Faustino. Quiero darles las gracias a todos. De verdad estamos creciendo juntos. Nos enriquecemos tanto. Ustedes no saben, es que el impacto que tiene lo que ustedes escriben, lo que ustedes hablan, lo que ustedes mandan, las tareas. A mí varias personas me dicen, Marjorie, ¿y ustedes leen todas las tareas? Y yo les digo, sí, claro que se leen, porque entonces ¿para qué las pedimos? Ahora, muchas personas dicen, ¿y cuánto me saqué? ¿Qué nota me saqué? Bueno, la nota se la da Dios a ustedes, porque esto no tiene nota. Y me quedo con que Dios nos acepta como somos, pero también nosotros estamos llamados a crecer. Y tenemos herramientas como este programa, pero muchos otros, y tenemos que aprovecharlos, pero no solamente para estar aquí, leer la Biblia y hacer buenas tareas, sino para un insight, crecimiento personal, y sacarlo hacia los demás. Ese es el reto. Y yo pienso que esa es la madurez que todos tenemos que llegar, todos, porque nosotros nos incluimos como programa, porque seguimos caminando y seguimos cayendo y seguimos levantándonos, y vamos a ver hasta dónde el Espíritu Santo y Dios nos permite llegar. Pero aunque esto se acabara hoy o mañana, espero que no sea hoy, no importa, porque todos ustedes ya son un foco de evangelización, y eso es lo que a nosotros nos queda como programa. Entonces, muchísimas gracias. Y yo quiero darle la palabra a Monseñor Faustino. Me parece que ya te conectaste, pero no estoy segura. Parece que entró y se fue. No sé si Monseñor está ahí para que nos dé un saludito. Parece que no. Sí, yo estoy aquí. Ay, Monseñor. Sí, me conecté muy tarde porque estábamos participando en una celebración de ordenación de un nuevo obispo titular en la diócesis de la que yo provengo. Entonces estuvimos allí
y había mucha lluvia en el país, así que había que venir con precaución. Por lo tanto, pero llegamos bien. No disfruté de la ponencia de Guillermina, pero por los comentarios y por las preguntas y los comentarios y las respuestas que ella ha dado, me parece que ha sido muy precisa, concisa y de mucho crecimiento para nuestra formación vicentina. Así que bendiciones desde acá. Y qué decirle, pues que estamos contentos y gracias por invitarme y mandarme el link para así poder conectarme con ustedes y saber que nuestra familia vicentina y nuestra América Latina está creciendo y la formación es fundamental en la vida del cristiano, porque si nos formamos después podemos ser buenos misioneros y mejores cristianos. Así que bendiciones para todos, hoy y siempre, y que nunca dejen de mantener este espacio de formación vicentina que nos une y nos hace crecer dentro de la iglesia. Gracias. Gracias, Monseñor. Monseñor es obispo auxiliar en la Arquidiócesis de Santo Domingo, en la República Dominicana. Un gran amigo y soporte de este programa de formación. Así que el Señor te bendiga, Faustino, y cuídense mucho por allá. Saludos a la señora Amable. Él se quedó por allá, por el Cibao, porque tiene mañana celebraciones eucarísticas en la parroquia de Santa Ana, que la fiesta es el lunes. Pero bueno, ya le daré los saludos. Bendiciones. Saludos. Bien, no sé si Marjorie terminó ya, queremos hacer unos saludos especiales, ¿no? Sí, yo terminé ya y los saludos que sean prontos, Padre, para que alcancemos nuestra foto y nuestra oración deseada. Sí, queremos resaltar que había un grupito de los estudiantes de Costa Rica, habían algunos participando, no sé si todavía estarán ahí, pero vimos que estaba Jorge Soto, Esteban Pereira y María Gabriela, que son estudiantes nuestros en Costa Rica. Ellos, si hay alguno por ahí, pues todavía pues, le enviamos nuestro saludo. También María del Pilar Córdoba, que ya es famosa entre nosotros desde Perú. Ayer y hoy pues, nos dejó una grata impresión por su palabra. Te saludamos, María del Pilar. También nuestra amiga, la profesora María, ella vive en Canadá. María, vecina de aquí de Bugaba, y está con su familia en Canadá, pues ella ha estado con nosotros. El grupo de Ecuador, que no sabemos cuántos son, un grupo grandecito, les agradecemos su presencia con nosotros, que el Señor los bendiga mucho. Son dos grupos de uno de Riobamba y otro de Loja, que están pues acompañándonos en este proceso. Recuerden que este es un camino de crecimiento personal y cada uno de nosotros pues, tenemos que ir siendo responsables de derrotar el mal en nuestra mente, en nuestro corazón y alrededor nuestro, pero primero dentro de nosotros. El Señor los bendiga mucho. Y por supuesto todos los de Panamá, que hay de todo el país, hay gente de Darién, de Coclé, de Colón, de la ciudad de Panamá, de la ciudad de David, de Santiago de Veragua, de la comarca y de todo Chiriquí, de Barú, de Volcán, gran grupo de aquí de la parroquia de Concepción. De David. Vi que de David, vi que estaba hermano nuestro de Caizán, gente de Renacimiento. De Boquete. De Boquete también. A todos ellos pues le agradecemos su presencia con nosotros. Ahora le pasamos a Marjorie porque ella quiere tomar la foto.
Démosle gracias al Señor por este momento que nos ha permitido dentro de nuestra formación vicentina, a quien mucho se le dio, mucho se le exigirá, y queremos, Señor, ponernos siempre en tus manos para que todo lo que podamos ir aprendiendo, que es motivo de crecimiento para nosotros, sepamos compartirlo con aquellos a quien tú les has dado la gracia también de llamar a tu redil, de quien está alejado o quien se siente desanimado, que sepamos llevar esa palabra de aliento para que la gracia de tu amor y de tu misericordia siempre te inunde. Queremos agradecerte, Padre bueno y Dios de misericordia, por tu Hijo Jesús, este momento que nos has proporcionado. Que sepamos pues dar el fruto del 1, el 30, el 100, lo que tú quieres que demos y sabes que vamos a dar. Que sepamos darlo con generosidad. Y que a todos, Padre bueno, tú nos bendiga a través de tu Madre y de tu Hijo Jesús. Que esa bendición venga y se derrame sobre cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Vicente de Paúl, ruega por nosotros.